sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Te alabamos, Señor. Te bendecimos esta mañana. Naciones, todos pueblos, Sí, Señor. alabarle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Gracias, Señor, por extender tu mano. Gracias, Dios, por alcanzarnos, Señor, con tu misericordia. Gracias, Señor, inmerecida, Señor, para todos los que estamos, Señor, esta mañana. Invocando tu nombre, Señor, exaltando tu nombre, Señor, sin duda, Señor. Señor, vemos muchos corazones esta mañana que quizás nunca te habíamos alabado, que quizás nunca habíamos alzado nuestras manos. Padre, que quizás nunca habíamos sentido tu presencia, mi Dios. Pero hoy, Señor, tú estás haciendo algo perfecto, tú estás haciendo algo asombroso, Señor. Y es que tú, Señor, estás visitando, Señor, a todos aquellos corazones, mi Dios, a nuestras vidas, Señor. Acercarnos, Señor, acércanos aún más a ti, mi Dios. Y así postrarnos, Señor, y alabarte y adorarte, Señor, reconociéndote como nuestro Dios, nuestro Cordero, el que dio su vida, el que sacrificio grande hizo por nosotros. Gracias, Señor, y por eso, Señor, adoramos tu nombre esta mañana. Adoramos, Señor, a ti, Señor, oh Cordero precioso. Levantamos nuestras manos, nuestro corazón donde nadie nos ve, Señor. Con libertad, Señor, podemos, Señor, alzar, Señor, nuestra voz a ti, Señor, porque es entre tú y yo, mi Dios. Señor, a quien damos todo el mérito, toda la honra. Gracias, mi Dios. Te adoramos. Adorar al Cordero Santo, adorar al Supremo Rey, Te adoramos, Señor. adorar al Te Cordero adoramos, mi Dios. Santo,
Bendito nuestro Dios, amados hermanos. Qué bendición esta mañana que el Señor nos concede congregarnos en Él, cada uno en nuestros hogares, cada quien ahí con su familia, delante de nuestro Señor. Qué lindo es saber que imagínense que en medio de esta pandemia, hoy este domingo 12 de abril, en todo el mundo se celebra Domingo de Resurrección, porque celebramos realmente que Cristo resucitó un domingo como este. Qué bendición es saber que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo ya no está en la tumba. Él se levantó un día y Él resucitó. Y dice su palabra que Él está preparando morada. Dice que iba al cielo para preparar morada para cada uno de nosotros. Dice para que donde Él esté, también nosotros un día estemos con Él. Así que esta mañana, amados hermanos, agradecidos a nuestro Dios, queremos de verdad agradecer a nuestro Dios por lo bueno que Él es con cada uno de nosotros. Queremos venir a su palabra esta mañana en este domingo de resurrección y poder realmente glorificar su nombre. Pero queremos orar antes, hermanos, queremos poner esta palabra delante de nuestro Dios. Padre bueno, gracias te damos esta mañana. Gracias Dios porque hoy podemos comenzar este domingo, Señor, con alegría, con gozo, con felicidad, Señor. Porque como un domingo como este tú resucitaste, Señor. Y ahora lo celebramos con alegría, con gozo, Señor, porque realmente, Señor, esa es la esperanza nuestra, Señor. Que tú resucitaste, que tú vives, que tú estás vivo, Señor. Que ya no estás entre los muertos, sino que vives y nos has dado vida a cada uno de nosotros. Padre, queremos esta mañana, Señor, exponer tu palabra. Que tu palabra pueda, Señor, penetrar nuestros corazones, a nuestras vidas y hacer una obra especial en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este lindo privilegio que nos das esta mañana. Te bendecimos, Señor, y te damos gloria solo a ti. Gracias, Dios. Amén y amén. Hermanos, qué lindo, ¿no? El poder ver y poder estar aquí delante de nuestro Dios y poder venir de verdad. Vamos a venir al libro de Éxodo. Hermanos, yo no sé cómo lo ve usted, pero qué bendición es quedarse en casa. Quizás nos dicen, pero yo quiero ir a trabajar, los jóvenes quieren ir a estudiar, yo quiero salir, pero que pudiéramos ver esta mañana la bendición de quedarse en casa. La bendición que tenemos, que Dios nos da de estar en casa con nuestras familias, disfrutar este tiempo especial, quizás en medio de la pandemia, donde si salimos y nos da un poco de temor, vemos que afuera tenemos ese temor de esa situación que está pasando en medio del mundo, donde muchos países están prácticamente colapsados, hospitales colapsados, la gente en sus casas, en países como en Sudamérica, personas muriendo en sus hogares. En medio de todo eso, hermanos, es una bendición estar en nuestras casas, estar con nuestras familias y poder tomar este tiempo tan especial que quizás siempre hemos anhelado tener, un tiempo familiar. Que lo disfrutemos al máximo. Entonces, esa bendición, hermanos, de quedarnos en casa fue algo que Dios le compartió al pueblo de Israel. Si me acompañan a Éxodo capítulo 12, vamos a venir a Éxodo capítulo 12, amados hermanos. Vamos a ver unos versículos allí. Era cuando Israel iba a salir de Egipto. Dios ya había mandado 9 plagas sobre Egipto para que dejara salir, el faraón dejara salir a su pueblo de la esclavitud. Pero la Biblia dice también que Dios endureció el corazón del faraón. Pero esta última plaga iba a ser el principio de tantas cosas. Se iba a empezar aquella celebración que es la Pascua, que es la que estamos celebrando nosotros esta semana. Digamos, era el principio de los meses, del año, de la vida del pueblo de Israel. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 14. Queremos compartir esta mañana con la ayuda del Señor, amados hermanos. Éxodo capítulo 12, vamos a estar desde el versículo 1 al versículo 14. Y vamos a estar escudriñando estos versículos. La bendición que tuvo Israel de quedarse en casa. Y la bendición que tiene usted ahora de estar en casa. Éxodo capítulo 12, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Acuérdense que ellos estaban esclavos ahí en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere
tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y mire lo que hablaba acerca de este cordero. Dice, este cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche, dice, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y dice, y ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y dice, mire, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esa es la Pascua de Jehová, dice. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, e heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio entre todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas de vosotros, donde vosotros estéis. Y dice, mire qué lindo esto, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día, dice el versículo 14, os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hermanos, cuando Dios mandó a Israel allá en Egipto, por medio de su siervo Moisés, quedarse en casa. Allí se iban a quedar. La instrucción de Dios a Moisés era, cada uno se va a quedar en su casa. Esa noche, cada uno iba a matar un corderito. Y esa sangre de ese corderito le iban a poner en los postes de las puertas y los dinteles de sus casas. Y cuando él iba a pasar el ángel de la muerte, dice que no iba a hacer daño porque el ángel iba a ver la sangre. Como hoy el Padre ve la sangre de Cristo en cada uno de nosotros. Y eso iba a ser nada más el principio para instituir lo que es la Pascua, y la cual cada familia celebra. Hermanos, tenemos la historia de la Biblia. Y este momento fue un momento tan trascendental cuando Dios instituyó esa Pascua como celebración perpetua para su iglesia, como nosotros hemos celebrado esta semana. Quizás ha sido una semana típica. Creo que no hemos hecho nuestros cultos normales, no tuvimos nuestro culto de viernes, en el viernes en el cual es crucificado. Pero qué lindo es saber, amados hermanos, que esta celebración quedó perpetua. Recordar lo que Cristo hizo por nosotros. En este momento, esta celebración, hermanos, debería darse la identidad de ser hijos de Dios, porque Cristo es nuestra Pascua. Él hace 3 días, como dice la historia, un viernes fue crucificado, murió, pero un día como hoy, como este domingo, Él resucitó. Ahora, amados hermanos, cada vez que Dios nos invita y nos manda a quedarnos en casa, es porque Él va a hacer, o Él iba a hacer algo extraordinario, algo excepcional, algo prodigioso, algo maravilloso en medio del mundo. Él iba a hacer algo excepcional ahí en Egipto. Dios está haciendo algo excepcional, Dios, algo maravilloso en medio de este mundo en el cual estamos viviendo. Y imagínense, esa noche ellos tenían que quedarse en casa, no tenían que salir. Hermanos, pensemos en el momento que estamos viviendo en nuestro mundo, en cual Dios nos ha decretado, yo lo voy a decir así, prácticamente Dios ha decretado una cuarentena mundial. Y hermanos, Dios no tiene ninguna duda, o no hay ninguna duda de que Él está permitiendo todo esto. Y lo que Dios va a ser maravilloso, va a ser excepcional, y Él va a cumplir sus propósitos en la tierra. Y Él lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Él, en forma especial, Él va a cumplir su propósito en su pueblo. Su palabra dice que Dios, hermanos, tiene pensamientos de bien. Dios nunca ha tenido pensamientos de mal para nosotros. Jeremías dice que Él tiene pensamientos de bien para sus hijos. Entonces, esta mañana, hermanos, queremos considerar algunos principios que nos van a servir, hermanos. El hecho de tener la bendición
de quedarnos en casa. Yo quiero, lo primero que quisiéramos ver esta mañana, vamos a ver tres cosas, pero rapidito, hermanos. Lo primero, no solo lo que pasó en Egipto fue un tiempo de quedarse en casa. La palabra de Dios dice, habla de otros ejemplos. Y habla de esos ejemplos de quedarse en casa. Por ejemplo, quiero recordar el ejemplo más hermoso en el mundo antiguo, los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? En los tiempos de Noé, amados hermanos, en los tiempos de Noé, Dios trajo un diluvio. ¿Sabe por qué trajo ese diluvio? Dice la palabra que ya se había multiplicado la humanidad, había ya muchas personas, pero había un problema. La maldad de los hombres también se había multiplicado. Y Dios, al ver cómo los hombres estaban en esa situación, sin tomar en cuenta a su Dios, hay un momento en que la palabra dice en Génesis que Él hasta se arrepintió de haber creado al hombre. Pero lo que Él realmente es que ya no soportaba más lo que estaba pasando en medio de la humanidad. Y Él dijo, iba a destruir a todo ser viviente de la tierra. Y entonces el relato bíblico habla de Noé y dice que Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Y mire, vamos a Génesis, ahí sí quiero que me acompañen. Génesis capítulo 7, cómo el Señor dio la instrucción a Noé para quedarse en su casa. Le dice la Biblia que ellos no son en su casa, Dios le dio instrucción para construir un arca. Y en esa arca ese iba a ser su seguro de vida. En esa casa ellos tenían que quedarse. Es más, la Biblia dice que quedaron 370 días en esa arca, para que cuando el diluvio viniera ellos iban a estar protegidos. Vamos a Génesis capítulo 7, hermanos. Génesis capítulo 7, versículo 5. Mire, Génesis 7, versículo 5, dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Cuando tenga tiempo lea todo eso. Dice que era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre toda la tierra, Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca. Él con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Entraron 8 personas al arca. Y dice, y de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo que arrastraba sobre la tierra. Y los que vinieron, dicen, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Pero ¿qué fue lo lindo, hermanos? Es que Noé entró a aquella arca, y le dijo el Señor, ahí vas a estar con tu esposa y con tus hijos y con tus nueras. Y dice que ese diluvio vino, amados hermanos, y cuando esa puerta se cerró, nadie más podía entrar. Y vino el diluvio, y llovió 40 días y 40 noches. Y hermanos, y dice la palabra que ninguna persona, nadie ni animal, iba a sobrevivir a ese diluvio, excepto la familia de Noé. Ellos se quedaron en casa, juntamente con aquellos animales que entraron en pareja al arca. Sobrevivieron todos. La familia de Noé, tanto su esposa, sus hijos y sus nueras, imagínense. Qué lindo, quedarse en casa. 370 días, más de un año, pasó Noé con su familia, con los animales en el arca, hasta que el Señor bajó las aguas y pudieron salir. Otro ejemplo, hermanos, es Rahab la ramera. Acuérdense que Dios había decretado un juicio contra Jericó. Iban a conquistar Jericó. Y Dios, por medio de Josué, envió espías a Jericó. Y entonces dice que cuando estaban los espías ahí, el rey le dijeron de que habían unos espías de Israel allí en Jericó. Y entonces mandó a 3 guardias, y mandó unos guardias para que los aprendieran. Y Rahab, aquella mujer, los escondió. Y cuando ellos llegaron no los encontraron. Mire, y entonces ella hizo algo. Al ver que ella se dio cuenta que aquellos hombres venían de Dios. Que aquellos hombres que habían llegado como espías de Israel venían de Dios y sabían que Dios había entregado en manos de Israel a Jericó. Entonces, mire, vamos a Josué capítulo 2, lo que el Señor le dijo a esta mujer. Josué capítulo 2, versículo 18. Era también quedarse en casa, tenía la bendición de poderse quedar en su casa. Mire, Josué capítulo 2, versículo 18. He aquí les dijo que cuando nosotros entremos en la tierra, Él le dice, tú atarás este cordón de grana a la ventana por lo cual nos descolgasteis, y unirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, sin mano
le tocare. O sea, Dios le dio, o aquellos hombres le dieron instrucciones a aquella mujer, quédate con tu familia en tu casa. Solo pon un cordón, nosotros lo vamos a ver y tu familia va a estar guardada. Eso es lo que él estaba diciendo. O sea, quedarse en casa era estar guardados, hermanos. Y cuando, hermanos, Dios mandó esta instrucción a quedarse en casa, como está ocurriendo hoy en todo el mundo, porque quizá más del 90% de la población mundial está en casa, hermanos, siempre ha sido porque Dios, en momentos cruciales, momentos que son de vida o muerte, momentos, como decíamos, trascendentales, momentos especiales, y cada vez que nuestro Dios dio esa instrucción de quedarse en casa, fue con los mismos propósitos. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito entonces? Y esto es lo segundo, ¿cuál es el propósito de Dios al pedirnos que nos quedemos en casa? ¿Verdad? Eso es lo lindo, mire, estar en casa. Yo no sé cómo está usted disfrutando su casa, su familia, su hogar. Pero ¿cuál fue la instrucción en este caso, en estos casos, hermanos, que hemos visto? ¿Cuál fue el propósito de Dios al pedirnos que nos quedemos en casa? Y si vemos esos tres ejemplos de lo que pasó en Egipto en el tiempo de Noé, allá en Jericó con Rahab, aquella mujer, hermanos, en cada caso había un juicio de Dios. En cada caso siempre hubo un juicio de Dios al mundo. Y Dios, la instrucción que le dio en cada caso a todos fue, quédense en sus casas, que cierren las puertas de sus casas. Eso es lo que Dios les mandó a hacer. Y hubo juicio. Por ejemplo, en lo que vimos ahí en Éxodo, hubo un juicio sobre los dioses de Egipto. Dios mandó al ángel de la muerte. En el juicio de Noé en el mundo antiguo, Dios mandó un diluvio. Y los que estaban en el arca fueron los únicos que sobrevivieron. Y en el tiempo de cuando por medio de Josué conquistaron Jericó, aquella mujer Rahab con su familia quedaron en su casa y ellos sobrevivieron. Meditemos en eso, amados hermanos, meditemos en eso. Y es una pregunta que nos hemos estado haciendo todos estos días. Este virus que nos han mandado a nuestras casas, ¿podríamos decir que es juicio de Dios sobre este mundo? Porque hay muchas maneras en cual Dios está hablando, hermanos, pero podemos decir que este virus que nos ha mandado a casa será un juicio sobre este mundo. Pues yo creo que así como vemos las cosas, parece que sí, amados hermanos. Ese es el juicio de Dios. Y debemos entender que los juicios vienen sobre este mundo para cambiar la forma de vida de las personas, para cambiar las costumbres de las personas. En general, para que cambiemos, para que hayan cambios profundos en nuestras vidas de cada persona. Ese es el objetivo, hermanos, que hayan cambios, el propósito. Seguramente, como muchos están diciendo, y lo hemos dicho cada uno de nosotros, todos sabemos que después de esta pandemia, el mundo no va a ser igual. La iglesia ya no debería ser igual. O sea, hermanos, el mundo y nuestros países no van a volver a ser los mismos. Tiene que cambiar. Entonces, Dios manda sus juicios, hermanos, para que el mundo cambie, para que las personas cambien. Y en forma personal, hagámonos esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo cambie? ¿Se ha hecho esa pregunta a usted? ¿Qué es lo que Dios quiere que cambiemos en nuestra vida? ¿Cómo Dios quiere cambiar nuestras familias? ¿Cómo Dios quiere cambiar nuestra ciudad? ¿Cómo Dios quiere cambiar nuestro país? ¿Cómo Dios quiere cambiar este mundo en que vivimos? Hermanos, Dios quiere cambiar las cosas y por eso Él envía juicios. Y este es un juicio. Ahí estamos en medio nosotros como iglesia. Y Dios quiere transformarnos. Porque si usted ve la historia, Egipto jamás volvió a ser el mismo después de cuando pasó ese ángel de la muerte sobre Egipto. Egipto nunca más volvió a ser el mismo. Jericó desapareció totalmente. Solo la familia de Rahab se salvaron. Y en los tiempos de Noé igual, la tierra nunca más volvió a ser igual. Nunca volvió a ser lo mismo. Entonces, hermanos, Dios nos está enviando este virus para que el mundo cambie, para que las personas cambiemos, para que nosotros cambiemos, para que su familia, todo cámbiese en este tiempo, hermanos, que el Señor realmente nos pueda ministrar acerca de eso. Ahora, en ambos casos que hemos visto, yo lo voy a decir así, en los casos de Egipto, en el caso de Noé, en el caso de Rahab, pero ahora, en el caso de nosotros, amados hermanos, las familias están recibiendo el mismo beneficio. Cuando Dios mandó a quedarnos a todos en casa, Dios lo que quería era bendecir a las familias. Hermanos, Dios quiere bendecir nuestra familia, Dios quiere bendecir su familia. Hermanos, por eso Él nos ha dejado en casa, para bendecir a nuestras familias, nuestros hogares.
Hermanos, que cada uno de nosotros esté guardado, yo lo voy a decir así, a salvo, adentro de sus casas. ¿Por qué? Porque ahí recibimos la protección y cada uno recibimos esos beneficios de Dios. Hermanos, cuando vemos los juicios de Dios sobre la tierra, debemos volver a lo fundamental. Y es lo fundamental para Dios en la tierra es la familia, el núcleo familiar, la familia nuclear. La Biblia dice ya en Eclesiastés 4:10, amados hermanos, ay del solo, ay de aquel que esté solo, dice. Hermanos, pero qué lindo es que, hermanos, Dios nos ha dado una familia a todos. Yo no sé cuántos son su familia. Mi familia somos 5, bueno, 6 somos ahora con mi suegra aquí en la casa. Pero qué bendición, amados hermanos, es que Dios nos ha dado una familia para que convivamos juntos como familia. Hermanos, Dios quiere impactar a nuestras familias. Y yo creo que este es un tiempo muy especial como familias que podemos pasar. Este es un tiempo especial, hermanos, porque Dios quiere bendecir a nuestras familias. Dios quiere bendecir a nuestras familias. Yo no sé cómo estaba usted pasando con su familia, amados hermanos. No sé si había estado esperando este tiempo para estar con su familia. Pues Dios nos ha dado la bendición de estar en familia este tiempo. Y hermanos, y eso es lo que la Biblia dice en Jeremías, como leíamos anteriormente, Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. No dejemos de pasar esta oportunidad que Dios nos está dando. Cuánto anhelamos estar como familia, muchos, y ahora lo tenemos. Dios nos da esta bendición de estar en casa. Quizás es un tiempo que a la familia necesitamos, tiempo para reconciliarnos. Quizás es un tiempo para acercarnos más los unos a los otros. Un tiempo más para meditar en el Señor, cómo está nuestra vida como familia, cómo está nuestra vida en particular, personalmente. Hermanos, este es un tiempo que Dios quiere traer salvación a nuestras casas. Ese es el propósito de Dios para estos días, traer salvación a nuestros hogares. Hermanos, el propósito divino de Dios siempre fue esto, traer salvación a las casas. Siempre que ocurrió el tiempo de quedarnos en casa, de tener esa bendición de quedarnos en casa, el propósito divino siempre fue traer salvación a nuestras familias. Dios salvó a Noé y pasó esa cuarentena más de un año, pasó en el arca. Rahab pasó esa noche, ese día, allí, mientras llegaban los israelitas, destruían todo eso y derribó los muros y destruyó esa ciudad. Ella se quedó en casa con su familia, recibieron la bendición de la salvación. Yo le pregunto esta mañana, amados hermanos, ¿a cuántos el Señor está salvando en estos días en el mundo entero? Estos son tiempos de salvación. No tenemos dónde ir. Usted ve las noticias de los grandes países, han colapsado sus hospitales, no saben a dónde ir. Este es tiempo de salvación. Aprovechemos estos momentos que tenemos, hermanos, para hacer nuestro trabajo misional. Comencemos, hermanos, en nuestros hogares, en nuestras casas. Comencemos por ahí con nuestra familia, con nuestros hijos, que todos ahí, hermanos, comenzamos a compartir. Son tiempos muy adecuados para compartir la palabra de Dios. ¿Se acuerdan aquel carcelero cuando Pablo y creo que, no me acuerdo quién más, estaban presos? Estuvieron ahí encarcelados. Y entonces ellos de pronto dice que estaban ahí amarrados, un terremoto. Y tembló y las puertas de las cárceles se abrieron, pero ninguno de los que estaban presos salieron. Y entonces llegó aquel soldado, aquel que cuidaba las cárceles, y le preguntaron a Pablo, eso está en Hechos 16, versículo 36, dice que sacándole les dijo, señores, él les hizo esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, este es un tiempo muy lindo para compartir del Señor. Lo único que tenemos que hacer es, la gente anda buscando qué puedo hacer para ser salvo, cómo consigo la salvación. Cree en el Señor Jesucristo, como dijo Pablo a aquel carcelero, y le dijo, y serás salvo tú y tu casa. Y dice que ellos en ese momento le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué necesito yo para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Y viene lo tercero. Entonces lo tercero es, hermanos, es al llamado a quedarnos en casa, nos recuerda lo que decíamos, la Pascua. Que Cristo un viernes fue crucificado, pero que un domingo resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre, preparando lugar para usted y para mí. Entonces, decíamos, hermanos, que cada vez que Dios hace un llamado de quedarse en casa, es para traer salvación.
Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel allá en Egipto. Ellos obedecieron a la voz de Moisés, que Dios le había dicho a Moisés, de tomar un cordero, de sacrificarlo, de tomar la sangre y ponerlo en los postes de las casas y en los dinteles de las casas. Y que ese cordero lo iban a asar y lo iban a comer para recordar, hermanos, para instituir la Pascua, la cual hemos recordado esta semana cada uno de nosotros. La Pascua que los israelitas celebraron aquí anoche, hermanos, estaba anunciando la verdadera Pascua, el verdadero Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por medio de Moisés, Dios dio instrucciones a Moisés, hermanos, de cómo debería ser ese Cordero. Y como decimos, solo hay una manera de ser salvos y es creyendo en el Señor Jesucristo. Y nuestras familias van a ser salvas creyendo en el Señor Jesucristo. Este tiempo de quedarnos en casa es una bendición porque estamos recordando, amados hermanos, la Pascua que los israelitas celebraron como familias en sus hogares. Y nosotros queremos ver eso rapidito, esas instrucciones que recibieron. Si regresamos a Éxodo capítulo 12, amados hermanos, regresemos a Éxodo capítulo 12, 3 instrucciones rapidito, cómo debería ser esa Pascua, cómo deberían de celebrarla en el capítulo 12 de Éxodo. Decía lo primero, hermanos, amados hermanos, lo primero es que ese animal, mire, 12:5, vamos al versículo 12, el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Dice que el animal sería sin defecto. No era ni podía ser cualquier animal ni cualquier sangre que se derramara. Debería ser la sangre de ese cordero que iba a ser sacrificado en las 2 tardes, dice. Y que estaba anunciando al verdadero, al único y perfecto sacrificio que puede traer salvación. Estaba anunciando el sacrificio del Señor Jesucristo. Ese es el único sacrificio, amados hermanos. Ese es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra manera. Nuestras familias van a recibir salvación, ¿sí?, por medio de ese sacrificio perfecto de Jesucristo nuestro Señor. El sacrificio perfecto de la sangre que Él derramó para perdón de nuestros pecados. No hay otro camino. Y no hay otro camino, amados hermanos. El verdadero Cordero es Jesucristo nuestro Señor. Y mire Hebreos, vamos a Hebreos. Hebreos nos dice, hablando de ese sacrificio perfecto y sus efectos sobre nosotros, los que creemos. Mire Hebreos capítulo 10, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hablando de Jesucristo como el Cordero, el único Cordero precioso. Mire, Hebreos capítulo 10, versículo 12. Dice, pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio. Él ofreció su vida por nosotros. Él ofreció su sacrificio precioso una vez y para siempre. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Vamos al capítulo 9 siempre de Hebreos, versículo 11. Mire, Hebreos 9, versículo 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros como lo hicieron en el tiempo de Egipto, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Amados hermanos, la salvación que encontramos por medio de Cristo es una salvación eterna y segura. Cristo era anunciado en aquel tiempo en Egipto por el sacrificio de aquel cordero. Hermanos, Él entró una vez y para siempre por sus pecados, por mis pecados. Él entró una vez con su propia sangre, hermanos, y nos dio redención, nos dio salvación eterna, una salvación que es segura. Hermanos, pero eso que les decía allí más adelante, dice que en el versículo 13 de siempre de Éxodo capítulo 12, esa noche dice el Señor les dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. Cuando el ángel de la muerte llegó allá a Egipto, allá donde estaban todos los ciudadanos de Egipto y estaban los ciudadanos de Israel, dice que él pasó casa por casa y mató a todo primogénito de cada casa, comenzando por el primogénito del faraón. Pero cuando llegó a la casa,
a la ciudad de Israel, a su pueblo, cuando llegó al pueblo de Israel, hermanos, dice que él vio la sangre y esa sangre había sustituido. Esa sangre era un sustituto de que alguien había muerto ya para salvación. Yo les estaba enseñando la diferencia entre ellos y los egipcios. Es que entre ellos, es que en el pueblo de Israel había un sustituto. Otro había pagado por ellos. Había habido un sustituto por los pecados de ellos. Y eso fue la salvación. Ahora, hermanos, déjenme decir una cosa. No es que que los hombres o las personas de Israel sean mejores que los egipcios. No. Pero la diferencia fue en que hubo alguien que pagó por ellos. Ellos fueron librados del juicio. Y también ellos habían creído en esos medios que Dios había ordenado, medios de gracia, salvación. Ellos creyeron que si ponían esa sangre al cordero, Dios iba a pasar sobre sus hogares y nadie de su familia iba a morir. Ellos obedecieron las instrucciones de su Dios. Tuvieron esa fe, lo hicieron con fe, hermanos. La pregunta es, ¿usted cree en Jesucristo, amado hermano? ¿Cree usted que Jesucristo con todo su corazón? ¿Cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, como su único y suficiente Salvador de su vida, como el único sacrificio por nuestros pecados? ¿Ha creído usted en su corazón? ¿Ha confesado con su boca que Jesucristo es Señor para gloria de Dios el Padre? Porque si usted cree así, usted es salvo. Si nosotros creemos así, somos salvos. Somos salvos, hermanos. Y por eso Él les decía en el versículo 14, mire, vamos siempre a Éxodo. No quiero prolongar esto mucho, pero ahí siempre en Éxodo, Él les dijo en el capítulo 12, siempre en el versículo 12 y el 14, que esta celebración, hermanos, sería a principios de los meses. Estábamos allá por abril y que ese día sería el primer día del mes. Está allá por abril en aquellos tiempos, hermanos. Entonces, esa celebración sería un punto de partida para ellos, pues eso cambiaría totalmente sus vidas. Nada iba a ser igual a partir de ese día. ¿Qué fue la bendición? De quedarse en casa y comer aquel cordero. Ahora, ¿cómo deberían de comer ese cordero ellos? Miren, versículo 11, vamos a 12 a 11, eso sí quiero que lo leamos. ¿Cómo comieron ellos ese cordero? Porque dice que lo mataron, su sangre la pusieron en los postes, en los dinteles de sus hogares. Y cuando el ángel pasó sobre ellos y no les pasó nada a ellos. Pero mire cómo dice el Señor que iban a comer este cordero. Capítulo 12, versículo 11. Dice, mire, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y dice, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. O sea, ellos iban a comer los vestidos, listos para salir. Tenían que comer el cordero que habían sacrificado. Habían tomado su sangre, le habían puesto los dinteles de sus casas y ellos tenían, a lo más, oír el trompetazo. Ellos iban a salir libres de Egipto. Un día nosotros vamos a salir de nuestros hogares, hermano. Pero ahorita el llamado es quedarnos, la bendición de tener. Hermanos, ellos lo hicieron con fe y con certeza de que pronto iban a salir de la esclavitud. Hagámoslo nosotros esta mañana, tomemos la Pascua esta mañana, amados hermanos, con la certeza, con la fe de que pronto esto va a terminar. Que esto va a terminar. Amados hermanos, quiero concluir esta mañana. Qué bendición es quedarse en casa. Yo sí lo veo, que usted lo pueda ver. Pero hermanos, obedecer a Dios siempre requiere de fe. Y esta mañana, yo quiero que yo les hice una invitación esta semana, espero que todos lo puedan hacer. Esta mañana, hermanos, vamos a celebrar la Pascua. Nosotros le llamamos la Santa Cena. Vamos a hacer, usted tenga ahí un pancito, vinito, y queremos recordar y anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él regrese. Hermanos, obedecer a Dios siempre requiere fe. La obediencia siempre prueba la fe. La obediencia en nuestra vida siempre prueba nuestra fe en Dios. Obediencia a los mandamientos. Obediencia a los mandamientos de Dios. Es la prueba, hermanos, la obediencia es la prueba que tenemos a aquellos que somos sus hijos, aquellos que hemos creído en Jesucristo. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Los gobiernos tienen que tomar medidas, promulgar leyes, tienen que usar a la policía, sus ejércitos, para hacer que la gente se quede en sus casas. La gente quizás no alcanzamos a ver la bendición
que tenemos de quedarnos en casa. La salvación que estamos recibiendo de quedarnos en casa. Por eso es necesario muchas veces usar la policía, usar la fuerza para que la gente obedezca. No salgamos. El Señor nos quiere bendecir en nuestros hogares y por eso queremos celebrar esta mañana la Pascua. Hermanos, para obedecer a Dios, a quien no vemos, necesitamos fe. Pida fe esta mañana al Señor. Dígale, Señor, dame fe para creer en ti. Dame fe para confiar en ti, Señor. Dame la fe para depositar mi confianza en ti. Hermanos, obedecer a Dios requiere fe en Jesucristo. Y obedezcamos a nuestros mandatarios. Es un bien para nosotros. Es un tiempo de bendición y de salvación. Y qué lindo es saber que aquel Cordero que fue inmolado en la cruz, Jesucristo nuestro Señor, pagó por nuestros pecados. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Creer en Jesucristo. Es lo que necesitamos, amados hermanos. Creer en Jesucristo. Necesitamos esa fe en Cristo. Por eso es que, amados hermanos, nosotros podemos celebrar la Pascua con alegría, con felicidad, porque nuestro Dios, Jesucristo, nuestro Señor, no está muerto. Él está vivo. Si usted lee ahí en Lucas, acompáñenme a Lucas, por favor, hermanos, así rapidito, Lucas. Mire, cuando aquellas mujeres dice que fueron, vamos a Lucas capítulo 20, si no me equivoco. Lucas capítulo 20, donde mejor lo describe. Lucas capítulo 20, amados hermanos. En Lucas capítulo 20, si me acompañan, por favor. Vamos a ir aquí, permítame que se me cayó la Biblia. Veamos desde el versículo 4. Lucas 20, versículo 4. Vamos a esos versículos, amados hermanos. Mira lo que dice el Señor. Lucas capítulo 20, versículo 4. Mira lo que dice el Señor. Dice, Lucas, no es este el versículo que ando buscando. Es cuando Cristo resucitó. Es el 24, si no me equivoco. Lucas 24, hermanos, perdón. Si yo me fui por otro versículo. Es capítulo 24 de Lucas, amados hermanos. Lucas capítulo 24, perdonen hermanos. Mira el versículo 4, leamos rapidito. Dice que aconteció que estando ellas, acuérdense que ellas habían llegado, habían comprado asuntos aromáticos y llevar al sepulcro especias aromáticas. Y en el versículo 4 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, les dijo el Señor. Ha resucitado, le dijeron aquellos ángeles. Acordado de los que lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Aquellas mujeres llevaron especias aromáticas al sepulcro un domingo en la mañana, y se encontraron con la sorpresa que Él había resucitado. Él está vivo. Él ha resucitado, hermanos. Esa es la Pascua nuestra y podemos celebrarla esta mañana. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo, hermanos, con esta Santa Cena que vamos a hacer cada uno en nuestros hogares. Que cada uno de nosotros en nuestras casas podamos celebrar la cena del Señor. Y decirle al Señor, gracias Padre por tu cruz. Gracias Señor por morir por mí en ese lugar. Gracias Señor por tomar mi lugar. Gracias Señor por limpiar mis pecados. Gracias por tu amor, Señor. Hermanos, vamos a repartir el pan y el vino esta mañana. Aquí cada uno de nosotros con nuestra familia. Vamos a tomar el pan. Vamos a tomar el pan y lo vamos a partir. Vamos a partir el pan. Vamos a pedir a mi esposa que lo reparte. Y también vamos a tomar el vino. Y mientras repartimos el pan y el vino, cantemos ese canto. Gracias, Señor, por tu cruz. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Él pagó por nosotros, hermanos. Al
Gracias por tu amor, Señor, por clavar tus manos en la cruz. Lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Fuiste a la cruz por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por perdonarnos. Hemos creído en ti. Cordero precioso. Aleluya. Con poder, Señor. A la diestra del Padre, ahí estás tú, Señor. El amado del Padre se entregó. Sí, Señor. Oh, Cordero precioso, Señor. Hermanos, confío en el Señor que todos podamos tener algo de algún jugo de uva, algunos panecillos, galletillas, y podamos celebrar la Pascua. Podamos celebrar que Cristo está vivo, que Cristo resucitó, y que podamos entender esa bendición de estar en casa. Que podamos entender esta bendición que hemos recibido como familias, que no nos desesperemos, que no queramos salir huyendo, sino este es un tiempo que Dios quiere bendecir a las familias y es un tiempo de salvación. Vamos a venir a la palabra. Dice el Señor allá en 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice, haced esto en memoria de mí. Este pan, hermanos, solo nos hace recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, si alguien sufrió un juicio de Dios, fue su propio Hijo, pero para cambiar nuestras vidas. Él en la cruz, ahí fue crucificado, entregó su cuerpo para que nosotros alcanzásemos la salvación. Y vamos a comer este pan recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Comamos el pan, amados hermanos. Agarre su galleta y cómala, por favor. Asimismo, dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y dice, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en su sangre. Esa sangre que Él derramó, amados hermanos, una sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Es su sangre la que nos protege, no la que nos guarda. Es su sangre preciosa que Él derramó en esa cruz para limpiar nuestros pecados. Y ahora hemos encontrado salvación, vida eterna en Cristo. Tomemos esta copa sabiendo el nuevo pacto que hizo en su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, que podamos tomar el vino. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por haber dado tu vida por nosotros. Gracias, tú preparaste este sacrificio precioso, Señor. Señor, tú trajiste este juicio sobre tu Hijo Jesucristo para cambiar la vida de los seres humanos. Para que cuando, Señor, creyéramos en ti, fuésemos salvos sabiendo de que tú pagaste por mi culpa. Tú tomaste mi lugar, oh Dios. Jesucristo, tú tomaste mi posición.
Tú te hiciste maldito, siendo yo un maldito, Señor. Y me has dado vida ahora y vida eterna. Y ahora somos bendecidos en ti, Señor. Gracias, Señor, por ese Cordero precioso. No solo aquel Cordero, Señor, allá en Egipto, sino el Cordero de Dios. El verdadero Cordero, Jesucristo nuestro Señor, que fue crucificado, el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, para redimirnos, para limpiarnos de todo pecado. Gracias, Señor, te damos esta mañana, Padre. Dios me salvó. Gracias, Padre. Mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia. Gracias, Señor. Dios me salvó, y mis cadenas Gracias, Padre. rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, su inmenso amor. Sublime gracia del Señor, Gracias, Padre. infeliz salvo. Fui ciego, mas hoy veo, perdido y gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue Para mí, Señor. haberme transformado. Gracias, Señor. Libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Señor. Gracias, Padre. Libre soy, Somos libres en ti, Señor. salvo, Tú nos salvaste, Padre. y mis cadenas ya Él rompió, Y como un río. fluye el perdón. Sublime gracia. Su amor. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y vas a hacer en nuestras vidas. Señor, que este tiempo que nos hemos quedado en casa sea este tiempo de bendición y de salvación para nuestras familias, Padre. Señor, gracias porque tus tiempos no son nuestros tiempos, como dice tu palabra, ni tus pensamientos son nuestros pensamientos. Pero estos son tiempos tuyos, Señor, y tú nos concedes. Tú nos preparaste para este tiempo. Tú nos has estado dando tu palabra, Señor, y nos has preparado para estos tiempos. Y nos diste este tiempo, esta tecnología, para que tu iglesia, tu pueblo, siga en comunión, continúe en comunión los unos a los otros. Dice, tu palabra misma dice, Señor, que como sabemos que somos tus hijos, porque nos amamos los unos a los otros y estamos en comunión los unos a los otros. Que podamos estar así cada uno de nosotros pendientes del uno del otro, intercediendo del uno del otro, Señor. Y que podamos este tiempo recibir la bendición de estar en casa, porque tú así lo quieres, Señor.
porque tú sí trajiste salvación. Tú trajiste bendición a aquellas familias en Egipto, en los tiempos de Noé, en los tiempos de Rahab, Señor, en Jericó, Padre. Tú trajiste bendición y salvación. Gracias, Padre, te damos esta mañana linda, preciosa, que tú nos has dado, Señor, que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Padre. Hermanos, recordemos esto siempre, amados hermanos. Y déjenme decir una cosa. Nuestro Dios trajo su juicio sobre su Hijo para darnos vida a usted y a mí. El juicio de Dios fue sobre su Hijo para darnos vida a nosotros. Ahora Dios nos está hablando. Dios está enviando otro juicio a la humanidad para que nos volvamos a Él. Aprovechemos este tiempo, esta bendición de estar en nuestros hogares. Amén. Hermanos, ha sido un tiempo muy lindo. Espero que su palabra haya quedado en nuestros corazones, que pueda ministrarnos haya ministrado a cada uno de nosotros. Y no olvidemos la Pascua. No olvidemos que Cristo resucitó un domingo como hoy. Él vive y vive también en nuestros corazones. Que el Señor los bendiga a cada uno. Reciban un abrazo fraternal de cada una de nuestra familia, amados hermanos. Con la ayuda del Señor nos vamos a estar conectando el próximo jueves a las 7 de la noche. Así que el Señor nos bendiga a cada uno. Les amamos grandemente en nuestro Señor Jesucristo. Amén.